divulgación versará sobre la concepción de los derechos y las libertades en las revoluciones atlánticas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII se produce una agregación de cada vez más poderes en manos del Estado. Lo que antes se ejercía por diferentes corporaciones, estamentos o gremios se empieza a ejercer desde las instituciones despersonalizadas del Estado. De aquí surge el principio de que los individuos tienen un derecho inherente a organizarse en sociedad y a dotarse de las instituciones de gobierno que más les convengan. De aquí surgirán los dos grandes modelos de los que pretendo hablarles, que es por un lado la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. De la cuestión de cómo limitar los poderes de ese aparato institucional nacerán las teorías de la libertad. Hablamos aquí brevemente sobre las teorías que impulsarán estas revoluciones atlánticas, que son el individualismo, por una parte, que se fijará y se centrará en que los seres humanos tienen una serie de derechos por el mero hecho de ser personas, que son inherentes a anterioridad, ¿no? Que son inherentes al ser humano con anterioridad a la existencia del Estado, y que es más, que el Estado existe en la medida en que actúa para garantizar esta serie de derechos. Por otra parte, el historicismo se basa en la idea de limitación del poder político, del ideal de gobierno moderado y equilibrado, y surgirá en Inglaterra, donde se proclamará una serie de derechos que pertenecen desde el nacimiento a las personas, ¿no? Esas diferencias existentes en la sociedad, cuya tutela, ¿no? se dejará en manos de la jurisprudencia y de la tradición, esa idea del common law británico. Por último estará la teoría del estatalismo, que establecerá que será el Estado la condición y soporte necesario para la creación y tutela de los derechos y las libertades de los individuos. Es decir, que no existirán sino con la aparición del Estado. Estas teorías se combinan entre sí para superar posibles degeneraciones o defectos que se hagan como formas puras, y veremos cómo en ambas revoluciones, ¿no? se conjugan dos en contra de uno. Al hablar de las revoluciones atlánticas nos centraremos ahora en qué derecho, ¿no? Los derechos, esas libertades, contra qué poder, contra qué se proclaman. En el caso de la Revolución Americana se proclama esa libertad contra un poder público que actúa fuera de su legítima jurisdicción y de competencias, ¿no? Se invocan los derechos consuetudinarios que se habían ido conquistando en el Parlamento británico en la medida en que los colonos norteamericanos consideran que no les están garantizando esos derechos, ¿no? que tienen de manera histórica. Por lo que en la Revolución Americana se unirán individualismo, ¿no? esa idea del individuo, de los derechos individuales, e historicismo, contra una suerte de estatalismo, es decir, siempre se centrarán en que no consideran al Estado como el garante o la condición necesaria de esos derechos, sino el peligro a que esos derechos sean irrespetados, ¿no? o violados. Por lo tanto, pueden afirmar más esa preestatalidad de los derechos, ese historicismo. En cambio, la Revolución Francesa, los revolucionarios se rebelan contra todo un sistema político y social del antiguo régimen. Por lo tanto, en este caso se unirán individualismo y estatalismo. Es decir, la concentración de poder en el legislador, un legislador intérprete de la voluntad general, será la máxima garantía de que nadie ejercerá un poder de coacción, sino sobre la base de una ley general y abstracta. Es decir, esa libertad se dará por parte del Estado, no por parte del legislador. Por lo tanto, la revolución no puede invocar el historicismo porque entonces legitimaría el sistema anterior que pretende destruir por completo. Sobre la idea de la representación, también surgirán diferencias importantes. En el caso de la Revolución Americana, surgirá la diferencia existencial con el Parlamento británico, con el Parlamento inglés, que representaba a todos los súbditos de su majestad británica, pero que se diferenciaba muchísimo de la práctica, era más aristocrático, ¿no? Se diferenciaba mucho de la práctica que se venía ejerciendo en las asambleas de las colonias de Norteamérica, con una clase política mucho más cercana a la sociedad civil, por lo que se orientan más en esa idea de una democracia representativa, que se diferencia en estos, pero con una separación de poderes. Se establecen los famosos checks and balances, ¿no? Los pesos y contrapesos de la Constitución americana, los vetos del poder presidencial o del poder legislativo. Mientras que en la Revolución Francesa habrá un mayor debate en torno a la representación, ya que surgen las dos grandes teorías, ¿no? de una democracia directa por parte de los jacobinos, ¿no? que pretenderán más en esas ideas rusonianas de que el pueblo siempre tiene la capacidad de cambiar su sistema político,
donde el pueblo siempre tiene que estar representado, o esas ideas de más democracia representativa, en la que una asamblea que supere los mandatos imperativos que se daban en el antiguo régimen y que por lo tanto represente en su totalidad al pueblo y pueda emitir una voluntad general única. Siempre existirá esa lucha, ¿no?, entre una democracia más radical o una democracia pues representativa. En torno al poder constituyente y el poder constituido, en cuál de los dos debe prevalecer, ambas revoluciones también tienen diferencias sustanciales. Por una parte, la Revolución Americana se centrará, ¿no?, en el que el pueblo, como autoridad superior a los legisladores, ¿no?, ya se ven en esa frase inicial de la Constitución Federal de "We the people", ¿no?, nosotros el pueblo. Se invoca ya desde ese primer momento una idea de rigidez constitucional, de un núcleo esencial que se pretende defender de los posibles abusos del legislador. Mientras que la Revolución Francesa refleja esa antítesis, ¿no?, que hemos comentado entre una democracia directa o más radical y una democracia indirecta. Para algunos el pueblo tiene siempre el derecho inherente a cambiar su constitución, entonces se centra en una constitución flexible que vaya cambiando con el sentido del tiempo o de la voluntad, ¿no? Puede centrarse en ese voluntarismo individualista en la que no se garantiza un núcleo esencial, ya que el pueblo tiene ese derecho, ¿no?, a cambiar su constitución. Por el contrario, también se pretenderá, al igual que la Revolución Americana, una suerte de constitución rígida en la que se garantice una serie de derechos, pero ahí es donde existirá, ¿no?, esa gran diferencia entre si existe ese núcleo indisponible por parte del legislador o si el legislador, ¿no?, que si la voluntad general lo puede todo. Aquí podemos hablar también de los puntos débiles de ambas revoluciones. Por una parte, la Revolución Americana se centra en crear un espacio de libertad concreto para los individuos de lógica historicista, es decir, se subraya más la necesidad de tutelar unos derechos ya existentes que la necesidad de extender su goce y disfrute a todo el mundo. Por otro lado, pues la Revolución Francesa tiene un proyecto de futuro, cosa que carece, ¿no?, esa constitución o esa Revolución Americana al proclamar su constitución, que no hacen ese proyecto de futuro. En la Revolución Francesa se habla de igualdad de todos como instrumento de la ley, de una justicia, pero también en lo referente a esa garantía de los derechos. Es ahí donde radicará su debilidad, ya que no fue capaz de establecer un trípode contrapeso o de contraponer el derecho natural de los individuos, que tanto vanagloriaba, contra una ley positiva del legislador. Es decir, no siempre quedaría la gran pregunta de cómo defenderse contra la eventualidad de que sea precisamente el legislador el que menoscaba la libertad y los derechos de los individuos. Estas debilidades conducen a la problemática clásica que tenemos hoy en día, ¿no?, y que sigue plenamente vigente, de entender la Constitución como una Constitución abierta, como un marco de regulación en el que los diferentes poderes actúan y se respetan los individuos, o como una Constitución con un orden natural de valores que tiene una serie de principios que orientan, ¿no?, a la sociedad hacia la consecución de una serie de objetivos. Esas son las dos grandes visiones. A modo de conclusión, pues me gustaría aportar o decir las grandes aportaciones, ¿no?, de ambas revoluciones. Por una parte, la Revolución Americana aportó el sistema federal, un presidencialismo electivo con una capacidad de veto y un control difuso de constitucionalidad, es decir, fueron los jueces, ¿no?, los que serían encargados de saber si una ley es contraria o no a la Constitución, esa idea, ¿no?, de los contrapesos. Mientras que la Revolución Francesa se centra en esa soberanía nacional, entendida como una voluntad general, las nociones de igualdad como instrumento de la ley y un constitucionalismo, ¿no?, como más dirigente. Ambas revoluciones influenciaron de manera increíble en los procesos independentistas de América Latina. Las ideas y las teorías de la libertad esgrimidas en ambos movimientos serán el combustible, ¿no?, para el fuego que existía en esas élites hispanoamericanas sobre las ideas de libertad e independencia. Las nuevas repúblicas debatieron largo y tendido sobre cuáles serían los modelos perfectos para autoorganizar esos extensos territorios multiétnicos que surgen tras las independencias de las colonias hispanoamericanas. En muchos casos se llegará a fórmulas mixtas, ¿no?, intercalarán ideas de ambas revoluciones que supondrán aportaciones interesantísimas para el constitucionalismo, siendo este un proceso que se inicia, por lo tanto, a finales del siglo XVIII y que continuará vigente hasta nuestros días. Muchas gracias.